Buenas, mi querida nietecita Daniela. Continuamos en el tema de trabajo algebraico. Dentro de ello nos habíamos quedado ahora con la división de polinomios y para ello vamos a compartir. ¿Qué vamos a ver en esta clase? La división de un monomio entre otro monomio. La división de un polinomio entre un monomio y finalmente la división de un polinomio por otro polinomio. Vamos a establecer cuáles deben ser las propiedades o características que tiene que tener eh, eh, la división y finalmente vamos a plantear una regla que facilita el cálculo de la división de un polinomio entre otro polinomio, pero un polinomio de primer grado. Para comenzar, justamente el tema de la división de un monomio entre otro monomio, de la misma manera en que nosotros, cuando planteamos la multiplicación de un monomio por otro monomio, previamente recordamos las propiedades de las potencias. Igualmente, acá habría que repasar y tener en cuenta todas las propiedades de las potencias. Y una vez que se tenga claridad en las propiedades de las potencias, bueno, podemos pasar a dar la primera regla de cómo es que se divide un monomio entre otros monomios. Para que se entienda bien esta división, lo que debe tenerse en cuenta es que el monomio, al estar constituido por una parte numérica, que viene siendo el coeficiente, y una parte literal, simplemente cuando se dividen dos monomios, pues dividimos las correspondientes coeficientes y en el caso de la parte literal nos fijamos en las variables que intervienen, de manera que si hay que dividir potencias, pues usted tendría que aplicar propiedades de las potencias. Digamos, en este caso, en el primer monomio que es 21m y dividido entre el monomio 7m, los coeficientes que serían 21/7 y la división de dos potencias que tienen la misma base, en este caso también igual exponente, usted tendría que colocar la misma base y restar los exponentes. ¿Sí? Al exponente del numerador, restarle el exponente que aparece en el denominador. En este caso, m a la 1 menos 1. M a la 1 menos 1. Y simplemente ese cálculo nos estaría dando 21 entre 7, 3, y 1 menos 1 es 0, por lo tanto m a la 0 es 1 y 1 por 3 es 3. Así que eso, si uno tiene claridad en estas propiedades de las potencias que se están aplicando, también directamente podríamos haber cancelado esta m del monomio del numerador con esta m del monomio denominador y efectuar la división 21/7, que sería 3. En este otro ejemplo, igual aparece la división de un monomio entre otro monomio. En el monomio que aparece en el numerador intervienen las variables d y c,
y en el monomio que está en el denominador intervienen las mismas variables D y C. Por lo tanto, cuando usted vaya a efectuar la división, primero divide los coeficientes, el 11 sobre el 44, y a las potencias, y a la división de potencias de igual base, tendría que aplicarle la regla de colocar la misma base y restar los exponentes. En este caso, este d elevado a la 5 menos 5 es 0, d a la 0 es 1, y por lo tanto no en el resultado final no aparecería la variable d, porque es- eso como resultado es el número 1, que al multiplicarlo por cualquier otro número daría el otro número. ¿Bien? Entonces, al dividir 11 entre 11 1, y 44 entre 11 4, el d a la 0 es 1, este de acá de c elevado a la 3 menos 5 es c elevado a la menos 2. Ya se sabe que esto de aquí sería 1, y lo que más podemos hacer acá es finalmente aplicar propiedades de la potencia, que cuando tenemos una potencia de exponente, en este caso por ejemplo negativo, se puede escribir como 1 sobre la misma base, pero ahora elevado con el exponente con signo contrario, en este caso con el exponente positivo. Finalmente, 1 por 1 es 1, y 4 por c a la 2, esto nos daría 4c2. Como puedes observar, la división de un monomio entre otro monomio es simplemente aplicar propiedades de la potencia. Bien, ahora, cuando nosotros vamos a dividir un polinomio entre un monomio, la propiedad básica que ustedes van a tener que tener en cuenta acá es la llamada propiedad distributiva, pero de la división respecto a la suma o resta de números reales. Por ejemplo, acá aparece una división en el que el polinomio que estamos presentando está formado en el numerador, tiene dos términos. Intervienen las variables w y k, y también en el denominador aparece un monomio donde intervienen las mismas variables w y k. Si tuviésemos que analizar, para ir repasando cuestiones que hemos dado, eh, cuál es el grado del polinomio que está en el numerador, lo que tenemos que hacer es analizar los grados de cada uno de los monomios que conforman ese polinomio del numerador. Acá vemos que esto es w a la 3 por k a la 6. Y por lo tanto, la suma de los exponentes nos estaría dando 9. En este caso, w es 2 y k es 4, y la suma de los exponentes nos estaría dando 6. Es decir, aquí sería 9 y este 6. Y se define como grado del polinomio el mayor grado que aparece de los monomios que intervienen en dicho polinomio. Es decir, este polinomio que está en el numerador es de grado 9. Y el polinomio que está en el denominador es de grado 6. Bueno, acá lo que tenemos que aplicar es distribución, propiedad distributiva. Bien, vamos a distribuir, lo cual significa que este primer término del polinomio lo dividimos entre el monomio que está en el denominador, menos el segundo término entre el monomio que está en el denominador. Es decir, directamente lo que se hace es distribuir. Llamo la atención que muchas veces eh, cuando miran estas variables w al cuadrado
por k a la 4 que aparece repetido. Un error muy común en los estudiantes es no aplicar la distribución y tratar de cancelar de manera inmediata en la fórmula. Y eso estaría mal, ya que está omitiendo esta propiedad distributiva, de distribución. Bien, ahora, una vez que se distribuye, ya lo que usted tiene que aplicar es la división de un monomio entre otro monomio. En este caso, el coeficiente 7,5 habría que dividirlo con el coeficiente 0,5. Eso, cuando usted lo divide, le dar 15. Acá, W a la 3 sobre W a la 2. División de potencias de igual base, pues tiene que colocar la misma base y restar los exponentes. Es decir, a 3 restarle 2. Y acá, poner la misma base K y a 6 restarle 4. Por lo tanto, el exponente ahí sería K a la 2. Sin conclusión, en esa parte, esto sería 15 WK a la 2. Y en este otro, simplemente este W al cuadrado, que también aparece como factor acá, pudiéramos simplificarlo o interpretar lo que es W elevado a 2 menos 2, que es 0, y W elevado a la 0 es 1, y por lo tanto 1 por 7, por ejemplo, que es el resultado de dividir 3,5 entre 0,5, daría igual el número que se presenta ahí. Sí, en este caso es menos 7, hay un menos acá. Y lo mismo ocurriría con k a la 4 sobre k a la 4. Usted lo puede simplificar, eso daría 1, o si lo interpreta como división de potencias que tienen igual base, tendría que colocar la misma base y restar los exponentes. Como en la resta de los exponentes da 0, ahí le estaría dando k a la 0. Conclusión, esta división de este polinomio entre este monomio nos da como resultado este polinomio, que ahora, fíjense, el grado sería grado 3. 1 más este 2 es 3, porque este tendría grado 0. Bien, y era de esperar. Pueden ir ya sacando, formulando algunas reglas con relación a los grados. En este tenemos nuevamente como un segundo ejemplo de la división de un polinomio entre un monomio. Tenemos acá un polinomio que está formado por tres términos. En cada uno de ellos intervienen las variables P, Q y R. Este primer término o este primer monomio sería de grado 5 más 3 más 2, 10. Este sería de grado 3 más 2 más 1, sería 6. Y este 2 más 1, 3. Conclusión, este sería un polinomio de grado 10. Bien, polinomio de grado 10. Y el polinomio, o el monomio, mejor dicho, que aparece como divisor, eh, es un monomio de grado 2. Bien, bueno, ¿cómo lo resolvemos? De la misma manera que aplicamos o resolvimos el ejemplo anterior, realizando una distribución. Sería este primer término del polinomio entre el monomio 8pq menos el segundo término sobre el monomio 8pq más este tercer término sobre el monomio 8p. Ya después es dividir, resolver cada uno de los divisiones de un monomio entre un monomio, simplemente dividiendo los coeficientes, 24 como exponente de resultado, y diciendo cómo es. En este caso,
24 entre 8, eso es 3. P a la 5 entre P a la 1, esto nos estaría dando P a la 4. Q a la 3 entre Q a la 1, esto nos estaría dando Q a la 2. Y R a la 2, si no vemos el R, podemos interpretar que tenemos acá un R elevado a la 0. Y si es R elevado a la 0, entonces sería R elevado a la 2 menos 0. Y eso nos quedaría, en definitiva, R a la 2. Para el segundo término, que es negativo, nos estaría quedando menos 56 entre 8, eso es menos 7. P a la 3 entre P al cuadrado. Q a la 2 entre Q, eso es Q, y con el R, porque esto lo podemos interpretar que es R a la 0, R a la 1 menos R menos 0, quedaría R a la 1. Y finalmente, ya el tercer término sería 72 entre 8 a 9, P a la 2 sobre P a la 1 es P, y Q a la 1 sobre Q a la 1, eso en definitiva sería 1. Bien, como resultado, obtenemos un polinomio. Fíjense que este sería de grado 8, grado 8, es el mayor grado que aparece, ya que este término de acá sería de grado 4 y este de grado 1. Pero para ir teniendo en cuenta lo que estábamos considerando, en este ejemplo del inciso A, ya habíamos visto que este era un polinomio de grado 9. Y polinomio de grado 9, y este de acá es un polinomio de grado 6. Bien, si al grado del polinomio numerador, que es grado 9, le restamos los grados del polinomio denominador, 9 menos 6 nos estaría dando 3. Y observen cómo el resultado nos está dando un polinomio de grado 3. Esto ya podíamos anticipar que el resultado de acá también iba a ser un polinomio de grado 8. ¿Por qué? Porque este polinomio que aparece acá en el divisor, ya habíamos visto que esto era de grado 10, es decir, 5 más 3 más 2 sería 10, y este es de grado 2. Grado 10 menos el grado 2 que aparece acá nos estaría dando grado 8. Y efectivamente el resultado nos está dando un polinomio de grado 8. Recuerden que el grado es el grado del mayor monomio que interviene eh, en dicho polinomio. ¿Está? Era para que vayan viendo y teniendo en cuenta esas propiedades de los grados cuando se efectúa la división. No lo habíamos comentado en el caso de la multiplicación, pero si se estuviese multiplicando un polinomio de grado n con otro polinomio de grado m en la multiplicación, como resultado aparecerá entonces un polinomio de grado m más n. Es decir, ahí se suman los grados. En el caso de la división, se restan los grados. Bueno, en particular, ahora quiero hablarles sobre los polinomios en una sola variable, porque si usted mira acá, los polinomios que están interviniendo acá, aquí intervienen dos variables, acá hay tres variables, pero vamos a estar interesados en polinomios
en las que interviene una sola variable. Por ejemplo, 2x más 3. A ese polinomio 2x más 3, yo lo voy a simplificar o lo voy a, mejor dicho, representar con P sub 1. Vamos a decir, P sub 1 es el polinomio 2x más 3. Si observamos, aquí en ese polinomio solamente aparece una variable. Y dado que aparece una sola variable, por eso justamente decimos que es un polinomio en una variable. Lo mismo ocurre con Q sub 1 o con R sub 1. ¿Qué es? Si bien en el polinomio P sub 1 la variable que interviene la estamos anotando con X, en el polinomio Q sub 1 la variable que interviene la estamos anotando con Y, y en el polinomio R1 la variable que interviene la estamos anotando con W. Todos estos polinomios lo que tienen en común es que todos son polinomios de grado 1. ¿Bien? Porque cuando analizamos el exponente de la variable x es 1. ¿Bien? Ya esto sería x a la 0. Por lo tanto, este sería de grado 1. Este es de grado 1 y este es de grado 1. Así que a pesar de que yo lo puedo escribir un polinomio de grado 1 con diferentes etiquetas, lo importante para poder decir que ese polinomio es de grado 1 es que solamente aparezca una sola variable cuyo exponente sea 1. Por ejemplo, acá con P sub 2 voy a anotar al polinomio 5x2 más 2x más 3. También esto es un polinomio en una sola variable, aunque ahí incluso aparezcan tres términos. Pero en este caso estamos diciendo que el grado de este polinomio es 2, porque 2 es el mayor exponente de la variable x que interviene. O Q sub 2 también sería un polinomio de grado 2, o R2, que también sería un polinomio de grado 2. ¿Sí? Son polinomios en una variable, pero en este caso de grado 2. O pudiera decir P sub 3 como x a la 3 más 4x2 menos 2x más 3. Sí, también esto es un polinomio. Y la característica que tiene es que es un polinomio de grado 3. Y es un polinomio de grado 3 en una sola variable. Esto nosotros pudiéramos seguir insistiendo y de hablar de un polinomio de grado 4. Menos 6x a la 4 más 4x2 menos 2x más 3. Obsérvese que en este polinomio no vemos o no escribimos la variable x con el exponente 3. Y si no está escrito, se debe interpretar de que efectivamente el coeficiente que multiplica a x a la 3 sería 0. Y, y por eso no se pone. Pero bueno, en este caso estaríamos hablando de un polinomio de grado 4 en la variable x. Y así sucesivamente pudiéramos escribir lo que sería un polinomio en la variable x, es decir, p en x es para decir polinomio en la variable x, y el subíndice n es para destacar que el grado de ese polinomio es n. Ahora, ¿cuál es el patrón que tiene cualquier polinomio de grado n? Es decir, n puede ser 1, n puede ser 2, n puede ser 3, puede ser 4. El patrón simplemente
es el siguiente. Si estamos diciendo que es un polinomio, fíjense que si estamos diciendo que es un polinomio de grado uno, aparece un coeficiente que multiplica la variable cuyo exponente es 1. ¿Ven? Más un término independiente, que es la variable con el exponente cero. Si es de grado 2, hay un coeficiente que multiplica a x a la 2 más otro coeficiente que multiplica a la variable x más un término independiente. Si es de grado 3, un coeficiente que multiplica a la variable elevada a la 3, en este caso el coeficiente es 1, que no se pone, más un coeficiente por x a la 2, más otro coeficiente por x a la 3, por x a la 1, más el término independiente. Bien, y lo que ya habíamos dicho anterior es un coeficiente por x a la 4 más otro coeficiente por x a la 3, que como el coeficiente 0 no se pone, más un coeficiente por x a la 2, bueno, eso lo podemos generalizar y decir, si el coeficiente es de grado n, aparecerá la variable x a la n multiplicado por un número o un coeficiente, que ese coeficiente lo denoto con a sub n. ¿Bien? Este subíndice es el mismo que el exponente que tiene la variable. ¿Bien? Más x elevado a la n menos 1. ¿Bien? Por otro coeficiente que multiplica a dicha potencia en dicha variable. Bien, y así sucesivamente. Observen que aquí nosotros vamos disminuyendo los grados de esos términos. Bien, aquí era 2, 1, 0. Mira, 3, 2, 1, 0. 4, 3, 2, 1, 0. Bien, entonces si empezamos con n, la otra potencia tiene que ser n-1, la que le sigue n-2. Y así vamos descendiendo hasta que llegamos a la potencia de grado de exponente 2, la potencia de exponente 1 y la potencia de exponente 0, x a la 0. Pero como x a la 0 es 1, simplemente lo que nos queda es un número que es a lo que le denominamos término independiente. Este menos 2 de acá es el término independiente. Este 3 que aparece acá es el término independiente. Bien, este a sub 0 representaría al término independiente. Este a sub 1 que está multiplicando a la variable cuyo exponente es 1. Este a sub 2 es el coeficiente que multiplica a la variable elevado al cuadrado. A sub 3, el coeficiente que multiplica a la variable elevada al cubo. Bien, y por lo tanto, cuando ponemos acá a sub n por x a la n, es porque este es el coeficiente que multiplica la variable de grado n. Conclusión, un polinomio de grado n en la variable x es una expresión como la que escribimos anteriormente. Y a sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub n-1, hasta aquí puse 3 puntos. Aquí a sub 0, a sub 1, a sub 2, pongo 3 puntos suspensivos para indicar los coeficientes intermedios, a sub n-1, que es el penúltimo, y a sub n es el último. En realidad, acá lo estoy escribiendo en orden, eh, este a sub n en realidad es este, pero acá está escrito el polinomio en orden descendiente de las potencias.
Ahora, ¿qué es importante aclarar acá? Que si yo digo que este polinomio es de grado n, en la variable x, significa que el coeficiente que multiplica a la variable elevado a la n tiene que ser un número distinto de cero, para que esto sea un polinomio de grado cero. Porque si a sub n es cero, este término no aparece y entonces esto tendría que ser, a lo sumo, un polinomio de grado n menos 1. Pero si yo digo que el polinomio es de grado n, es porque el coeficiente asociado a él tiene que ser distinto de cero. Por ejemplo, acá, el mayor grado de la potencia que aparece acá es 1 y el coeficiente es un número distinto de cero. ¿Por qué yo puedo decir que este es de grado 2? Porque el mayor grado es 2 y su coeficiente es distinto de cero. Y lo mismo ocurre acá. Entonces, si yo digo que x, que p sub n en x es un polinomio de grado n, es porque su coeficiente a sub n tiene que ser distinto de cero. Bueno, una vez eh, visto los polinomios en una sola variable, y en sentido general los polinomios de grado n en una sola variable, vamos eh, a pasar a lo que sería la división de polinomios. Para ello, vamos a tener en cuenta o recordar la famosa división euclidiana. Supongamos que se quiera dividir el número 119 entre 20. Entonces, tratamos de buscar el, vamos a decir, cuántas veces el 20S cabe eh, dentro del 119, por lo cual usted buscaría el mayor entero que multiplicado por 20 de 119 o menor. Bien, digo el mayor entero que multiplicado por 20 de 119 o menor. Está claro que si yo tomo, por ejemplo, 6 por 20 es 120 y es mayor. Debe ser igual o menor. Por lo tanto, la división acá debería ser 5. El 5 cuando lo multiplicamos por el 20 eso nos daría 100. Y al restar tenemos un residuo, un resto de 19. ¿Bien? En esta división, al 119 se le da el nombre de dividendo. Al 20 representa el divisor. El 5 es a lo que denominamos cociente y al 19 es a lo que llamamos resto de la división, de dicha división. Ahora, hay una propiedad importante que se cumple en la división y es que siempre el dividendo es igual al producto del divisor por el cociente más el resto. Es decir, el dividendo, que en este caso es 119, lo podemos escribir como el producto del divisor, que es 20, por el cociente, que es 5. Fíjense que 20 por 5, eso es 100. Y para obtener este 119 tenemos que sumarle el resto, que sería 19. Entonces, lo importante es, además de recordar el procedimiento de la división, es recordar la relación que va a existir entre el dividendo, el divisor, el cociente y el resto. Y cómo siempre el dividendo es igual al producto del divisor por el cociente más el resto. Cuando el resto es cero, si el resto de esto no hubiese dado cero, entonces simplemente
decimos que el divisor divide justamente al dividendo. Y en ese caso, si eso ocurre, el resto tiene que ser cero. Si el resto no es cero, entonces no lo divide. En este caso, de manera exacta. ¿Por qué recordamos esto? Porque cuando vamos a dividir un polinomio entre otro polinomio, ¿qué debemos tener en cuenta? Supongamos que vamos a dividir el polinomio P en la variable X en un polinomio Q también en la variable X. Ambos son polinomios en una sola variable y están representados en la misma variable. Primera característica. Segundo, en esta división, el grado del polinomio dividendo es mayor que el grado del polinomio divisor. A lo sumo puede ser igual, pues, para que yo pueda ejecutar o efectuar la división. Si el grado del polinomio dividendo es menor que el grado del polinomio divisor, no es factible, no es posible ejecutar esta división euclidiana. Bien, entonces presten atención cuando vayan a analizar o dividir dos polinomios que para poder ejecutar dicha operación, el grado del polinomio dividendo tiene que ser mayor o igual al grado del polinomio divisor. Segunda cuestión, cuando se divide el polinomio P entre el polinomio Q, ya habíamos visto que el polinomio cociente va a tener un grado que tendría que ser por lo menos es la resta, es decir, al grado del polinomio P, cuando usted le resta el grado del polinomio Q, esto eh, de ese sería el grado del polinomio cociente. Bien, si este es n, si este es de grado n y este es de grado m, entonces el polinomio q minúscula tiene que ser de grado n menos m, es la resta. Bien, y después, cuando usted termine de efectuar esas operaciones, aquí usted va a obtener un resto, un polinomio resto también en la variable x. Pero nosotros vamos a estar ejecutando esta operación de división hasta que se logre obtener, sí, hasta que se logre obtener como, eh, hasta que el grado del polinomio resto sea estrictamente menor que el grado del polinomio divisor. ¿Bien? Mientras el grado del polinomio resto, no sea estrictamente menor que el grado del polinomio divisor, vamos a estar efectuando dicha operación de división. Y una vez que se cumpla que el grado del polinomio resto es menor que el grado del polinomio divisor, bueno, se va a cumplir lo que ya anticipábamos. El polinomio dividendo Q tiene que ser igual al producto del polinomio divisor por el polinomio cociente más el polinomio resto. ¿Estamos? Intentemos desarrollar este ejemplo. 4x3 menos 8x2 más 6x menos 10 entre 2x2 menos x más 1. Obsérvese que ambos son polinomios en la misma variable x. El polinomio divisor es de grado 3 y el polinomio dividendo es de grado 3 y el polinomio divisor es de grado 2.
Si este es de grado 3 y este es de grado 2, este tiene que ser de grado 3 menos 2, 1. Tendría que ser un polinomio de primer grado. ¿Bien? Es lo que debe aparecer acá. ¿Estamos? Bueno, vamos a ejecutar esa operación. Vamos a auxiliarnos acá y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner acá 4x a la 3 menos 8x a la 2 más 6x menos 10 entre 2x2 menos x más 1. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer acá? Tomamos de ese polinomio dividendo el término de mayor grado, 4x a la 3. Vamos a poner acá cálculos auxiliares. Y este término de mayor grado lo vamos a dividir entre el término de mayor grado del polinomio divisor. Esto lo voy a dividir entre 2x al cuadrado. Se busca el término de mayor grado y se divide entre el término de mayor grado del divisor. Acá, como es una división de un monomio entre un monomio, 4 entre 2 es 2 y x a la 3 sobre x a la 2 es x a la 1. Entonces, aquí lo que tendríamos sería 2x. Una vez tenemos esto, este cociente parcial, efectuamos 2x por 2x a la 2, esto sería 4x a la 3. 2x por menos x, menos 2x al cuadrado. Y 2x por 1, 2x. Pero esto, tenemos todo esto, tenemos que restar. 4x3. Cuando a este paréntesis le como está precedido de un signo negativo, al quitar los paréntesis, cambian de signo todo lo que está dentro de él. Y al cambiar de signo, este quedaría menos 4x3, que sumado con el 4x3 se van a cancelar. ¿Sí? Este se va a cancelar con este. Este quedaría más 2x2 al cambiar de signo, que sumado con este sería menos 6x2. Y 6x menos 2x, esto sería 4x, y bajamos este 10, este menos 10 acá. Bien, ahora, este resto que está acá tiene grado 2 y el divisor es grado 2. Nosotros vamos a ejecutar la división hasta que el resto, el grado del polinomio resto, sea estrictamente menor que el grado del polinomio divisor. Por lo tanto, tomamos el mayor término de acá, que sería menos 6x2, y lo dividimos entre el mayor término del polinomio divisor, 2x a la 2. Menos 6 entre 2 es menos 3, y x cuadrado sobre x cuadrado es 1. Por lo tanto, aquí sería menos 3. Menos 3 por 2x2 es menos 6x2, menos 3 por menos x es más 3x, y menos 3 por 1 sería menos 3. Todo esto está precedido de un signo negativo. Al eliminar el paréntesis, todo lo que está dentro del mismo cambia de signo. Entonces aquí quedaría 6x2 que sumado con menos 6x2, esto se cancela. Este menos 3x con más 4x
sería x y más 3 menos 10 sería menos 7. Ya acá, este resto es un polinomio de grado 1 menor que el grado del polinomio divisor y por lo tanto ahí culminaría la división. Es decir, que el polinomio cociente 2x menos 3, el polinomio resto sería x menos 7. ¿Cómo nosotros podemos verificar que está bien eh, este cociente? Bueno, se debe cumplir, vamos a poner acá, comprobando, se debe cumplir que el polinomio dividendo tiene que ser igual al producto del polinomio divisor por el polinomio cociente más el polinomio recto. Entonces, vamos a verificar eso. ¿Bien? Vamos a verificar eso. Ténganse en cuenta de que P en X es 4x3 menos 8x2 más 6x menos 10, que el polinomio cociente, el polinomio divisor es 2x2 menos x más 1 y que el cociente nos dio esto. Bueno, vamos a ver si efectivamente Q en X por Q minúscula en X más R en X, vamos a ver, verificar que es igual al P en X. Bueno, Q en X, Q mayúscula en X es 2x2 menos x más 1, el divisor, eh, el cociente, mejor dicho, es 2x menos 3 y el polinomio recto es x menos 7. Bueno, vamos a ver. Efectuamos este primer término con este de acá. 2x2 por 2x, 4x a la 3. Este de acá con este de acá, 2x2 con menos 3 es menos 6x2. Después este con este, menos x por 2x viene siendo menos 2x cuadrado. Este con este que está acá, este sería menos x por menos 3 es más 3x. Y finalmente este 1 por el 2x y este 1 con este menos 3 más el x menos 7. 4x3 no es semejante con nadie, 4x3. Menos 6x2 menos 2x2 son semejantes, menos 8x2. 3x más 2x, 5x. Menos 3, 5x más esta x y este menos 3 y este menos 7, esto es menos 10. Realmente acá esto sería 4x3 menos 8x2 más 6x menos 10. Bien, que es justamente el dividendo. Y por lo tanto está bien. Este sería el cociente y este sería el resto. Veamos otro ejemplo. 3x2
más x menos 14 entre x menos 2. El grado del polinomio dividendo es 2, el grado del polinomio divisor es 1. Entonces, se puede ejecutar la división euclidiana. ¿Bien? Así que acá podemos poner 3x2 más x menos 14 entre x menos 2. Y tomamos el mayor grado, tomamos el mayor grado en el cálculos auxiliares. 3x2 lo tenemos que dividir entre x, que es el mayor grado de acá. Y esto nos da 3x. 3x por x, 3x2. 3x por menos 2, menos 6x. Esto hay que restar. Y al restar cambia de signo todo lo que está dentro del paréntesis cuando esté suprimido. Y se van a cancelar. Aquí quedaría 6x positivo, que sumado con esto sería 7x menos 14. Este 7x hay que dividirlo entre el x, esto nos estaría dando 7. 7 por x es 7x y 7 por menos 2 es menos 14. Como hay que restar, cambia de signo, este va a ser el opuesto de este y este el opuesto de este. Conclusión, es 0. Si el resto en este caso es 0. Y de igual manera que cuando decíamos que al dividir un número entre otro, si el número entero entre otro número entero, si el resto de la división era 0, pues simplemente se decía entonces de que el dividendo es divisible por el divisor. Bien, en este caso, el polinomio 3x cuadrado más x menos 14, decimos que es divisible por el polinomio x menos 2, porque el resto es 0. Bien, insisto, en este ejemplo, el polinomio dividendo es 3x a la 2 más x menos 14. El polinomio divisor es x menos 2. El cociente nos da 3x más 7 y el resto nos dio 0. Es como 0 por x, pero no se acostumbra a poner en ese caso la x. Bien, obsérvese, este era de grado 2, este es de grado 1 y por lo tanto este tiene que ser de grado 1, porque 2 menos 1 es 1. Y que cuando usted multiplica este polinomio cociente por este polinomio divisor, eso tiene que ser igual al polinomio dividendo. Es decir, el 3x al cuadrado más x menos 14 es igual a x menos 2 por 3x más 7. Y eso lo puede comprobar. Ahora, de manera muy particular, cuando nosotros efectuamos la división de un polinomio entre un polinomio de la forma x menos a, es decir, el polinomio que está en el divisor es de la forma x menos a, ya nosotros sabemos que, fíjense, voy a ponerlo acá, que esta división uno la va a estar efectuando
hasta tanto el grado del polinomio resto sea estrictamente menor que el grado del polinomio divisor. Y como el grado del polinomio divisor tiene grado 1, el resto tendría que tener grado 0. Bien, tendría que tener grado 0. Y cuando eso sucede, pues siempre al dividir un polinomio entre un polinomio de la forma x menos a, siempre, siempre, siempre el resto va a ser una constante que estaría representando a un polinomio de grado 0. Bien, por ejemplo acá, vamos a repetir, 4x a la 3 menos 8x a la 2 más 6x menos 10 entre x menos 2. Dividimos 4x a la 3, cálculos auxiliares, pongamos acá cálculos auxiliares, 4x a la 3, que es el término de mayor grado, entre el término de mayor grado acá, que es x, eso sería 4x a la 2. Efectuamos la multiplicación 4x2 por x, 4x a la 3. 4x2 por menos 2, menos 8x2. Al, al restar cambia de signo, todo este se cancela porque es el opuesto de este y este también va a ser el opuesto de este. Conclusión, aquí nos quedaría 6x menos 10. Acá los grados son iguales, hay que seguir dividiendo. 6x entre x y nos queda 6. Sería más 6. 6 por x, 6x y 6 por menos 2, menos 12. Al restar cambia de signo y esto entonces sería 12 menos 10, que es 2. Por eso pensé que ya acá el resto tiene grado 0, como era de esperar, porque este que está acá es de grado 1. Bien, es de grado 1. Ahora, cada vez que nosotros tengamos que dividir un polinomio del grado que sea entre otro polinomio de la forma x menos a, usted puede aplicar acá lo que se conoce como regla de Ruffini. Regla de Ruffini. ¿En qué consiste? Acá arriba vamos a colocar los coeficientes y solo los coeficientes del polinomio dividendo. 4, que es el coeficiente de x a la 3. Menos 8, que es el coeficiente de x a la 2. 6, que es el coeficiente de x. Y menos 10, que es el coeficiente de x a la 0 o simplemente el término independiente. Si en el polinomio este dividendo apareciera, por ejemplo, si aquí no hubiese aparecido x al cuadrado, uno tiene que interpretar que su coeficiente es 0 y entonces habría que colocar, al aplicar la regla de Ruffini, el coeficiente 0 correspondiente. Bien, entonces acá escribimos todos los coeficientes, incluyendo aquellos coeficientes de aquellos términos que no aparecen, que deben ser 0. Y después acá vamos a colocar justamente el número A. Número A. Bien, si es x menos A,
aquí colocamos A. Si es X menos 2, aquí lo que tenemos que colocar es 2. En realidad, vamos a ahorrar acá. ¿Eh? Y pongamos bien acá. Y aquí lo que tenemos que poner es 2. Bien. Si la división es entre un polinomio de la forma x menos a, lo que yo coloco acá es el número a. X menos 2 es el número 2. Bien. Y procedemos de la siguiente manera. El primer coeficiente lo bajamos y lo colocamos acá y multiplicamos por 2. En este caso es 8. Sumamos, esto acá se suma, esto es 0, multiplicamos por 2, es 0, sumamos, esto es 6, multiplicamos por 2, esto es 12, y cuando sumamos, esto sería 2. Que 2 es el resto. Fíjense que esto que está acá es el resto de la división. Y justamente este 4 que aparece acá es el coeficiente de la mayor potencia que aparece en el polinomio cociente. Este 4 es el coeficiente de x a la 2, 0 es el coeficiente de x a la 1, esto es 4x a la 2 más 0x a la 1 más 6x a la 0, es el término independiente. Entonces, esto que está acá representa los coeficientes justamente del cociente. Y entonces es muy sencillo efectuar la división cuando uno aplica la regla de Ruffini, pero únicamente es cuando se está dividiendo un polinomio entre otro de la forma x menos a. Insisto, si acá usted hubiese tenido el valor, si esto hubiera sido x más 2, si se estuviese dividiendo eh, p en x entre x más 2, esto es lo mismo que decir p en x entre x menos 2. ¿Bien? Menos 2. Esto es el opuesto de menos 2, que es 2. Y entonces, al aplicar exactamente la regla, el numerito que habría que colocar acá sería menos 2. ¿Bien? Pero como es x menos a, simplemente el número que usted coloca acá como pivote es el número a, que en este ejemplo es 2. ¿Estamos? Bueno, hasta acá dejaríamos lo relacionado con la división de polinomios y dejamos esto de tarea para que lo hagan, y vamos a hacer un próximo video donde se resuma muchas de las cuestiones importantes, incluso relacionadas con esta parte de la división y la regla de Ruffini, pero muy particularmente vamos a hablar de la factorización. ¿Bien? Factorización, que es un tema muy importante, sobre todo cuando se están resolviendo ecuaciones. ¿Vamos? Así que dejemos esto hasta acá y nos vemos en la próxima.